Todo comenzó el miércoles por la noche, en casa de Sergio y Lucía. Cada semana, desde hace casi 2 años, hacemos esta especie de ritual con 2 parejas amigas, cenamos, bebemos vino, hablamos de tonterías y fingimos que la vida adulta no es una mierda agotadora. Éramos 6, Marta y yo, Sergio y Lucía, y Marcos con su novia nueva, una tal Clara, que parecía más interesada en su móvil que en la conversación. Nada fuera de lo común, hasta que pasó algo raro. Rarísimo. Como de película, pero sin efectos especiales. Estábamos en el postre, Marta se había levantado a la cocina a por otra botella de vino. Tardó. No mucho, pero lo suficiente para que Sergio hiciera un comentario. ¿Dónde se ha metido Marta? ¿Se perdió en tu cocina? Todos rieron menos Lucía. Ella bajó la mirada. Clara no levantó la vista del móvil. ¿Y Marcos? Marcos se quedó mirando el pasillo. Demasiado fijo. Como si ya supiera algo que los demás no. Eso fue lo primero que me encendió una alarma. Marta volvió con la botella, pero no con la sonrisa habitual. Ni una broma. Puso el vino en la mesa como si no quisiera estar ahí. Y lo peor, cuando Marcos le pasó su copa, sus dedos se rozaron. Nada dramático. Ni lento. Solo un segundo. Pero ella se congeló. Yo la conozco. He vivido más de una década con ella. Y en ese segundo vi lo que ningún hombre quiere ver en su mujer, nervios. Culpa. Un puto temblor en la mano. No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué te pones tensa cuando tocas a Marcos? Me lo guardé. Pero desde ese momento, dejé de ser el Javier que confiaba ciegamente. Algo olía mal. Y joder, no paraba de pensar en ese roce. Ese miércoles, volviendo a casa, Marta hablaba como siempre. Que si la cena, que si Clara es muy sosa, que si Lucía estaba rara, pero yo solo escuchaba una cosa, su voz temblaba. Y yo, sin saberlo aún, ya estaba entrando de lleno en el peor mes de mi vida. El jueves siguiente llegué a casa antes de lo habitual. Marta todavía no había vuelto del trabajo, y aunque eso era normal, algo me empujó a no quedarme tirado en el sofá viendo televisión. En vez de eso, fui a la cocina, abrí una cerveza, y empecé a repasar la noche anterior en casa de Sergio y Lucía. El roce de dedos. La cara de Lucía. El silencio tenso. Y luego me vi a mí mismo, como si lo recordara desde fuera, sonriendo como un idiota mientras mi mujer quizá ya estaba jugando con otro. Subí al dormitorio y me senté en el borde de la cama, mirándola cómoda. No tenía ningún plan, no esperaba encontrar nada, pero abrí los cajones igual. Nada. Ropa, maquillaje, las cosas de siempre. En el tercer cajón, una libreta vieja. Y ahí empezó todo. No es que yo sea el tipo de persona que lee cosas privadas, de hecho nunca lo fui, pero esa noche ya no era el mismo Javier de semanas atrás. Abrí la libreta sin pensar demasiado. Al principio solo había listas de cosas, recetas, lugares donde quería ir, cosas que quería comprar. Nada raro. Pero luego encontré una hoja suelta, una nota escrita con prisa, que no parecía tener sentido para mí. Miércoles, 18:45, número 12B, segundo piso. Él dijo que no podía dejar de pensar en mí. Yo tampoco. Me quedé mirándola como si estuviera en otro idioma. Número 12B. Pensé en voz alta. ¿Qué carajo es esto? Guardé la nota en el bolsillo trasero del pantalón y volví a dejar la libreta donde estaba. No sabía si debía preocuparme, pero lo estaba. Podía ser cualquier cosa. Un recuerdo viejo, una anotación para una amiga, algo de trabajo. Pero el problema era que ya no confiaba en ella, y cuando pierdes eso, todo empieza a parecer sospechoso.
El viernes, en vez de ir directamente a casa después del trabajo, me pasé por la calle Ruzafa, buscando ese número 12B. No sé por qué fui. Ni siquiera sabía si era la calle correcta. Caminé despacio, como si estuviera en territorio desconocido, observando los portales. Y ahí estaba. 12B era un edificio viejo, con buzones oxidados y una puerta que no cerraba del todo bien. Me quedé al otro lado de la calle, mirando como si fuera un detective barato, sintiéndome estúpido, pero sin la fuerza para irme. A las 18:42, Marta apareció. Iba sola. Llevaba el mismo abrigo negro de siempre, el que yo le regalé hace 2 Navidades. Miró a los lados antes de entrar. No la vi tocar timbre. Simplemente empujó la puerta y desapareció. Me quedé congelado. El cuerpo me pedía cruzar la calle y entrar detrás de ella, pero algo me dijo que no. Me fui. Caminé de vuelta al coche con una mezcla de rabia, miedo y algo que no sabía nombrar. Era como si tuviera la confirmación que no quería tener, pero sin pruebas. Esa noche no hablé mucho. Ella volvió a casa cerca de las 10, diciendo que había tenido una cena con compañeros de trabajo. Sonrió. Me besó en la mejilla. Y se sentó a ver una serie como si nada. Yo me senté a su lado, pero no veía la pantalla. La miraba a ella. Y pensé, ¿cómo puede mentir así? ¿Cómo puede sentarse junto a mí como si nada? El sábado le dije que me iría por unas horas a ver a mi primo en Castellón, que necesitaba desconectar. Ella no puso pegas, solo preguntó si me quedaría a dormir. Le dije que no. No tenía primo en Castellón, no tenía ningún plan. Lo que hice fue volver al 12B, esta vez con otra intención. Toqué el timbre del segundo piso. Nadie contestó. Esperé. Un vecino salió del edificio, y yo me colé detrás sin decir nada. Subí al segundo. 3 puertas. 2 tenían el número bien puesto, la otra apenas se leía. Golpeé. Silencio. Esperé. Golpeé otra vez. Finalmente, una voz detrás de la puerta. ¿Quién es? No contesté. Me alejé. Bajé las escaleras y salí como si el edificio estuviera ardiendo. La cabeza me iba a explotar. Ya no era una simple sospecha. Ella iba allí. Había una puerta. Alguien había preguntado quién era. Y yo, cobarde, me había ido sin responder. Pero necesitaba más. Algo claro. Algo que no dejara lugar a dudas. Así que hice lo que jamás pensé que haría, fui a ver a Lucía. Le escribí que si podíamos tomar un café a solas, que necesitaba hablar de algo serio. Dudó un poco, pero aceptó. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa. Me miró raro, como si supiera para qué estaba ahí. Le pregunté directo. Lucía, necesito saber si pasa algo entre Marta y Marcos. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Bebió un sorbo de su café. Luego me miró a los ojos y me dijo, no puedo decirte eso, Javier. No puedes o no quieres. No me pongas en medio. Ya estás en medio. Hubo un silencio incómodo. Ella suspiró. Yo no soy la que tiene que decirte nada. Habla con ella. Solo quiero saber si me estoy volviendo loco. No estás loco, dijo, y bajó la mirada. Esa fue mi respuesta. Volví a casa sin saber cómo sentirme. Triste, sí. Pero también más firme. Ya no había vuelta atrás. La siguiente vez que ella saliera, yo la seguiría. Esta vez hasta el final. Sin miedo. Sin dudas. Porque una cosa era cierta, Marta me estaba ocultando algo. Y yo ya no era el Javier que se tragaba mentiras. El miércoles siguiente no fui a trabajar.
Pedí el día libre y no di explicaciones. Me levanté temprano, desayuné solo, y luego me fui a sentar al coche que había dejado aparcado una calle más abajo de casa. Tenía claro lo que iba a hacer. Seguirla. Confirmar todo con mis propios ojos. No necesitaba que me lo contaran ni que me lo insinuaran más. Marta salió de casa a las 8:30, como cada día. Iba vestida con una chaqueta beige, el pelo recogido en una coleta baja y con la misma bolsa de tela que llevaba al trabajo. Caminaba tranquila, mirando el móvil a ratos. Yo la seguí desde lejos, sin acercarme demasiado. Cogió el metro y se bajó 4 paradas después. Desde ahí, caminó 5 minutos hasta un edificio de oficinas en el que ya la había visto entrar antes. Entró como siempre. Y durante horas no pasó nada. Esperé dentro del coche, leyendo lo mismo 10 veces sin poder concentrarme. Al mediodía bajó a la calle con una compañera, comieron en una terraza, rieron, hablaron. A las 3 volvieron a entrar. Yo seguía esperando. El sol me pegaba en la cara y no importaba. Lo único que me interesaba era lo que pasaría después. A las 6:30 salió sola. Caminó hacia el metro. Yo me adelanté y me subí al mismo vagón, 3 puertas más atrás. Bajó una parada antes de la habitual, en la zona de Ruzafa. No miró atrás. No dudó. Caminó como si lo hiciera todos los días. Yo ya sabía dónde iba, pero aún así me dolió verla dirigirse otra vez al mismo edificio. 12B, entró. No timbró. Y eso fue todo lo que necesitaba ver. Esperé 15 minutos y luego subí. Me temblaban las manos pero toqué la puerta con los nudillos. Escuché pasos del otro lado, y luego una voz. ¿Quién es? Abre. Soy yo. Silencio. Largo. Luego la puerta se abrió. Marta estaba ahí, con cara de horror, en vaqueros y camiseta, descalza. Al fondo, sobre una mesa, vi 2 vasos, uno aún con vino. En el sofá, un abrigo que no era el suyo. A la izquierda, un pasillo. Alguien respiraba. ¿Qué estás haciendo aquí? Me preguntó, sin moverse. La pregunta es para ti. Marta no dijo nada. Cerró un poco la puerta, pero no del todo. Yo empujé suavemente para entrar. No me detuvo. ¿Vas a decirme qué es esto? No es lo que parece, Javier. No me jodas. ¿En serio? Es una conversación pendiente, nada más. ¿Una conversación con quién? Con Marcos. ¿Desde cuándo? Ella bajó la mirada. ¿Desde cuándo, Marta? Hace unos meses. Entré del todo. No me importó nada. Miré al pasillo. Él estaba ahí, parado, como si estuviera esperando que lo invitaran a salir. Me miró y no dijo nada. Llevaba una camiseta negra y cara de idiota. Yo me giré hacia Marta otra vez. ¿Cuántas veces has venido? No lo sé. Dímelo. No lo sé. 3, 4. ¿Solo eso? No. ¿Entonces? Varias veces. ¿Te acostaste con él? Silencio. Ella se sentó en el borde del sofá. Sí. No hubo gritos. No hubo drama. No rompí nada. Solo me quedé ahí, parado frente a ella, sintiendo que no conocía a la persona que tenía delante. Y entonces hablé. Dame una razón. Una. No lo planeé. ¿Qué querías? Sentirme distinta. No sé. Me sentía vacía. ¿Vacía conmigo? Contigo, con todo. ¿Y por eso lo buscaste a él? No lo busqué. Se dio. Empezamos a hablar,
luego nos vimos a solas, luego pasó. ¿Y pensabas decírmelo? No lo sé. ¿Me querías? Sí. ¿Me quieres? No lo sé. Pues qué suerte la mía. Marco se acercó, no mucho, pero lo suficiente para hablar. Javier, esto no fue. No hables, le interrumpí sin levantar la voz. No tienes nada que decirme. Nada. Me giré hacia Marta. Tú y yo vamos a hablar en casa. Esto no se va a quedar así. No sé lo que quiero hacer todavía, pero tú me lo vas a contar todo. Cada detalle. Ella asintió, con los ojos rojos. Sal de aquí, le dije a él. Ahora. Marcos agarró su chaqueta y salió sin decir palabra. Nos quedamos solos. Marta me miró como si esperara que yo la perdonara en ese mismo instante. Pero no había nada más lejos de mi intención. Recoge tus cosas. Te espero en casa. Salí sin decir adiós. Sin mirar atrás. Caminé como un robot hasta el coche. No sentía los pies. No sentía nada. Pero al menos ya no había duda. Volvió a casa 2 horas después. No hizo ruido al entrar, como si esperara que yo ya estuviera dormido o que me hubiera ido a algún sitio sin decirle nada. Pero yo estaba en la cocina, sin luz, sentado en una silla con una copa vacía delante. No había bebido, solo la tenía ahí por costumbre. Cuando me vio, se detuvo en seco, pero no dijo nada. Cerró la puerta despacio, dejó el bolso sobre la mesa del comedor y se quedó de pie, esperando. ¿Vas a decir algo o vas a quedarte ahí como si no supieras lo que hiciste? Ella se acercó un poco, con la cabeza baja. No sé qué decirte. Entonces escucha. Desde hoy mismo se acabó esto. Vamos a seguir viviendo aquí hasta que yo diga lo contrario, pero no me hables si no es para algo práctico. No quiero tu voz. No quiero tus disculpas. No quiero tus lágrimas. ¿Entendido? Sí. Te follaste a alguien que conoces desde hace años, que conoce nuestra casa, nuestra historia, nuestras costumbres. No fue una aventura con un desconocido. Fue una traición con premeditación, y eso es lo que más me jode. Ella se sentó al otro lado de la mesa y se tapó la cara con las manos. No lloró, al menos no en voz alta, pero yo ya no tenía espacio para compasión. Me levanté y me fui al despacho. Cerré la puerta. Esa noche no dormí. Pasaron 3 días sin que nos dirigiéramos la palabra. Me levantaba, hacía mi café, me vestía y salía. Volvía tarde. A veces encontraba la cena hecha. A veces no. No comía con ella. No me sentaba a su lado. No contestaba si me hablaba de algo que no fuera urgente. Solo lo necesario. Nada más. El sábado a la mañana, salí temprano y me fui al bar de Sergio. No le dije que sabía todo. No hacía falta. Su cara habló por él. Le pregunté qué sabía. Me dijo que hacía meses que lo sospechaba pero que no quería meterse. Le dije que no se preocupara, que ya no me importaba. Le pedí un favor. Quería que me prestara una cámara que tenía en el bar, una de esas de vigilancia que él ya no usaba porque había instalado un sistema nuevo. Me la dio sin preguntar. La instalé en casa al día siguiente. En el pasillo, apuntando al salón. No le dije nada a Marta. Ella vio el aparato y preguntó qué era. Nueva alarma, contesté. No dijo más. Yo tampoco. Ese lunes, mientras ella salía a trabajar, yo salí antes. No fui a la oficina. Me dirigí al edificio de Marcos. Esperé a que él saliera. Cuando lo hizo, me acerqué y le hablé. Quiero verte esta tarde. A solas. No creo que sea buena idea, Javier.
No te estoy preguntando. Es a las 6. En el bar de la esquina. Te quiero allí. No esperé respuesta. Me fui. A las 6, ahí estaba. Se sentó frente a mí, incómodo, sin saber qué decir. Yo no tomé nada. Tampoco lo dejé a él pedir. Quiero que le digas a Marta que todo se acabó. Hoy. Ya lo hicimos. No me importa si fue ayer o hace una hora. Lo vas a hacer de nuevo. Quiero que le mandes un mensaje diciéndole que no te vuelva a buscar, que esto fue un error, que no tienes intención de volver a verla. ¿Y si no quiero? Entonces el video de ustedes dos entra en su buzón. También en el de su jefe, el de sus padres y en tu grupo de pádel. Me miró con los ojos abiertos. ¿Qué video? El de ustedes entrando en el piso. Y saliendo. No hace falta que estén en la cama para que quede claro lo que pasa allí. ¿Quieres apostar? Se quedó callado. Saqué el móvil, abrí la galería y le mostré un clip corto de 10 segundos. No necesitaba más. La puerta. Ella. Él. Su risa. El beso. La mano en su espalda. El ascensor cerrándose. No dijo nada. Solo asintió. Sacó el móvil. Escribió. Me mostró el mensaje. Era suficiente. Ahora bloquea su número. Lo hizo. Muy bien, Marcos. No quiero volver a verte. Si lo hago, subo el video. Me fui sin mirar atrás. Llegué a casa antes de Marta. Me duché. Me cambié de ropa. Me senté en el sofá como si fuera una tarde cualquiera. Ella llegó y notó algo raro. Me miró desde la puerta. ¿Todo bien? Depende de ti. Su móvil vibró. Lo miró. Lo leyó. Me miró otra vez. No dijo nada. ¿Lo sabías? Desde el principio. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Y no mentía. No lo sabía. Pero esa cara suya, esa mezcla de miedo y derrota, me dio algo que llevaba días necesitando. Un poco de control. Pasó una semana más sin que las cosas mejoraran. Ella hacía intentos por acercarse, como si con pequeños gestos pudiera revertir todo lo que había destruido. Pero yo no los aceptaba. No me sentaba con ella a cenar, no respondía a sus intentos de iniciar conversación y evitaba cualquier tipo de contacto físico. Ni un roce. Ni una mirada. Dormíamos en la misma cama pero en extremos opuestos, sin hablarnos, sin tocarnos. El ambiente en casa era denso, pero yo necesitaba ese silencio, necesitaba que ella sintiera cada día lo que yo había sentido al descubrirlo todo. El domingo por la tarde me senté en el sofá con una libreta en la mano. No era una libreta especial, solo una cualquiera que había encontrado en el despacho. Ella estaba en la cocina, pero escuchó que la llamé. Marta, ven. Vamos a hablar. Ella tardó en aparecer. Cuando lo hizo, tenía esa cara tensa que ya era común en ella. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en la libreta. Estoy escuchando. No quiero reproches. No quiero emociones forzadas. No me des frases vacías. Quiero que me digas, desde el principio, cuando empezó todo, cómo fue, por qué lo hiciste, y qué pensabas hacer si yo no me enteraba. No quiero que omitas detalles ni que me suavices nada. Si hay algo de respeto que te quede por mí, dilo todo. Ella sintió despacio, como si le costara hasta mover la cabeza. Tragó saliva y empezó a hablar. Fue en enero. Empezamos a escribirnos por Instagram, cosas normales, tonterías. Luego pasamos a WhatsApp. La primera vez que nos vimos a solas fue en febrero, una tarde, después del trabajo.
Quedamos en una cafetería y hablamos durante 1 hora. No pasó nada ese día, pero la intención ya estaba. Una semana después quedamos en su piso. Fue rápido, incómodo al principio. Me sentí mal cuando volví a casa, pero también sentí una desconexión contigo tan grande que no pensé en detenerlo. Después de eso pasó un tiempo hasta que nos volvimos a ver. Y después fue regular. 1 o 2 veces al mes, a veces más. ¿Lo planeabas con tiempo? Sí. Tenía que hacerlo para que tú no sospecharas. Me organizaba con cuidado. Siempre que te decía que salía con mis compañeras o que tenía alguna reunión de tarde, era con él. Y después de estar con él, ¿volvíamos a hablar como si nada? Sí. ¿Y qué se decían? ¿Te hablaba de mí? A veces. Me preguntaba si tú sospechabas algo. Le decía que no, a él también le daba miedo que lo descubrieras. ¿Y por qué acabó? Porque se volvió demasiado emocional. Me pedía más cosas, más tiempo, quería salir en público, incluso insinuó que yo te dejara. ¿Y tú pensaste hacerlo? No. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, tú eres mi vida estable. Eres la persona con la que construí todo. Yo sé lo que significas, incluso si hice todo lo que hice. Me desconecté. Me perdí. No tengo una excusa buena. Solo sé que lo jodí. Me quedé mirándola. El tono con el que lo decía no era de justificación ni de arrepentimiento fácil. Sonaba como alguien que ya había asumido la caída y solo quería entregarse al castigo. Cerré la libreta, no porque hubiera terminado con las preguntas, sino porque ya tenía suficiente para decidir. No puedo seguir con esto. Ella bajó la mirada. Lo sé. No puedo mirarte cada día y pensar que esto va a sanar. No quiero vivir con dudas ni revisar tu móvil ni controlar tus horarios. No quiero convertirme en un tipo paranoico. Quiero recuperar mi tranquilidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Nos vamos a separar? ¿Definitivamente? Sí. Ya no tengo ganas de rescatar nada. Te escuché. Te entendí. Pero no me sale seguir adelante contigo. No puedo tocarte, no puedo besarte, no puedo imaginar una cena juntos sin que vea tu cara volviendo de ese piso. Ella se llevó las manos a la cara y respiró hondo. ¿Quieres que me vaya? Sí. No hoy, pero esta semana. Te vas a quedar en casa de tus padres unos días y luego buscarás dónde vivir. Yo me quedaré aquí. Esta casa no es tu refugio. No más. ¿Y el divorcio? Lo firmarás cuando esté listo. Voy a hablar con un abogado. No voy a hacer una guerra. Pero no pienses que esto va a ser suave. Vamos a hacerlo con distancia. Formal. Limpio. Sin rodeos. ¿Y si quiero intentar reconstruir lo que rompí? Hazlo sola. A mí ya no me tienes. Ella se quedó en silencio. Se levantó sin decir nada y se fue al dormitorio. No la seguí. No me interesaba verla llorar ni escuchar promesas. No me aliviaba. Solo necesitaba terminar con todo sin más daños. En ese momento, entendí que no tenía más rabia, no tenía más tristeza, solo una enorme necesidad de estar solo. Había algo liberador en haber tomado la decisión, en haberlo dicho en voz alta. El miedo de los días anteriores se había ido. Solo quedaba el vacío, y por primera vez, me pareció soportable. A los 3 días, Marta se fue. Metió su ropa en 2 maletas, guardó algunas cosas personales en una caja de cartón y se despidió sin espectáculo. No lloró frente a mí, no hizo ningún intento dramático de detenerme, simplemente cerró la puerta de casa a las 9:30 de la mañana y se fue con su hermana, que la estaba esperando en la acera. Yo la vi desde la ventana del comedor.
No sentí nada en ese momento. Ni alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo la sensación de que una etapa se había terminado, como cuando cierras un libro que ya sabes que no vas a volver a leer. Durante los primeros días me limité a ordenar la casa, no porque estuviera desordenada, sino porque necesitaba mover cosas de sitio, cambiar espacios, borrar su presencia sin destruirlo todo. Guardé sus fotos, tiré la ropa que había dejado en el baño, lavé las sábanas aunque ya las había cambiado, y cambié la contraseña del wifi. No lo hice por venganza, sino por necesidad de hacer las cosas mías otra vez. Mis amigos me escribieron, algunos querían invitarme a salir, otros me ofrecieron hablar. A la mayoría les dije que estaba bien, aunque no era del todo cierto. No porque estuviera deprimido, sino porque todavía no tenía palabras para explicar lo que había pasado sin que sonara a historia reciclada. No quería resumir todo en me engañó porque era más que eso. Era una fractura total entre lo que creía tener y lo que en realidad existía. Era darme cuenta de que no hay ninguna relación que sea invulnerable, ni siquiera la que parece sólida desde fuera. Una noche fui a cenar con Sergio. Hablamos de todo menos del tema. Me gustó eso. Me hizo bien. Me sentí normal por unas horas. Después me ofreció un trago más en su casa y acepté. Ahí me preguntó directamente si pensaba volver con ella en algún momento. Le respondí que no. Me preguntó si la seguía queriendo. Le dije que ya no sabía qué era querer a alguien después de lo que me había pasado. Me dijo que eso iba a cambiar con el tiempo, que el dolor no se queda para siempre. No quise discutirlo. No me interesaba proyectar el futuro. Estaba bien con él ahora. Una semana después, Marta me escribió. No para hablar del divorcio, sino para decirme que había empezado terapia. Me pareció bien. No respondí con entusiasmo ni con frialdad. Solo un me alegra que lo hagas, cuídate. Después de eso me dejó de escribir por un tiempo. Yo tampoco sentí necesidad de seguir esa conversación. Ya no éramos pareja. Éramos dos personas resolviendo un trámite y no había razón para forzar más diálogo del necesario. Cuando me senté con el abogado, le conté los hechos sin adornos. Él me preguntó si había alguna intención de pelear por bienes o pensión. Le dije que no. Quería cerrar esto sin alargarlo más de lo necesario. Lo único que pedí fue quedarme con la casa. Él dijo que, en estas condiciones, era razonable. Que mientras no hubiera conflicto por parte de ella, todo se podía resolver sin juicio. Le dije que la casa era lo único que me importaba conservar. No porque tuviera apego emocional, sino porque no quería empezar desde cero en otro lugar solo por algo que ella arruinó. El resto me daba igual. Los papeles llegaron a la semana siguiente. Marta los firmó sin cambios. Cuando los tuve en la mano con su firma ya estampada, sentí un cansancio distinto. No físico. Más parecido al tipo de agotamiento que sientes después de una conversación que no querías tener pero que sabías que era necesaria. Sabía que a partir de ese momento no iba a tener que verla nunca más si no quería. Ese pensamiento me resultó extrañamente reconfortante. Empecé a salir a correr por las mañanas. No lo hacía desde antes del matrimonio. Recuperé ese hábito casi por inercia. Ponerme los auriculares, salir sin destino fijo, llegar sudado y con los músculos quemando me hizo sentir que estaba avanzando, aunque no supiera hacia dónde. Dejé de mirar su perfil en redes. No bloqueé nada, pero simplemente perdí el interés. No quería saber si estaba con otro, si salía, si lloraba. Era información inútil para mí. Lo que tenía que saber ya lo sabía. Lo que no quería saber, no me hacía falta. Después de un mes, ya no hablábamos. No nos cruzábamos mensajes, no había llamadas. El silencio entre nosotros se volvió una costumbre que agradecí.
La rutina en casa empezó a sentirse natural otra vez, sin sobresaltos. Volví a invitar gente. Empecé a planear un viaje corto. A veces, por la noche, me sentaba en el sofá con una cerveza y pensaba en todo lo que había pasado. No para castigarme, sino para entender. Aprendí que puedes dormir al lado de una persona durante años y no conocer todo lo que guarda. Aprendí que la fidelidad no tiene que ver con tentaciones ni con deseos. Tiene que ver con respeto, y cuando eso se pierde, todo lo demás es solo fachada. No me volví cínico, pero sí más claro. No me prometí nada para el futuro. No dije la próxima vez será diferente. Solo me dije que no iba a permitir volver a ser un hombre al que se le miente en la cara mientras se sirve la cena. Esa fue mi historia. No terminó con una reconciliación, ni con una venganza espectacular, ni con una depresión de meses. Terminó con una decisión, una serie de pasos concretos y una salida sin ruido. Marta siguió su camino. Yo seguí el mío. Y eso fue suficiente. Porque a veces no hace falta que todo acabe bien. Solo hace falta que acabe. Y eso fue lo que hice.